Mi esposo recuperaba media su libertad, pues le pusieron un dispositivo electrónico en su tobillo, el cual le impedía caminar, vestirse, bañarse con comodidad. Adicionalmente, su libertad a medias estaba condicionada a una zona y horarios específicos en los que podía movilizarse fuera de la casa, en la que debía estar siempre entre 9 de la noche y 6 de la mañana. En este tiempo de cuasi libertad, recibimos una llamada de un amigo de la causa informándonos que había alguien que quería contarnos algo importante. Accedimos a reunirnos con esa persona, quien nos contó cómo días antes de que se publicara la condena de Andrés, ésta había estado reunida con un magistrado de la corte, quien había recibido una llamada, y una vez finalizada, su comentario había sido: nos tocó condenar a Arias, y todo por ser cercano a Uribe. Esta confesión nos cayó como un vaso de agua fría, pues una cosa era tener la idea, bien probable, pero solo la idea de que algo se había tramado en la corte, y otra tener la certeza de que definitivamente así había sido. Me invadió la tristeza y aumentó en mí la desconfianza por mi país, por la justicia y por la falta de garantías que no solo no teníamos nosotros, sino cualquier otro colombiano de bien. Tristemente, este testimonio no tuvo mucho efecto, pues quien nos lo contaba entró en pánico. Pánico que ahora más que nunca entiendo ante tanta maldad. Esta persona no quiso hablar más. Sin embargo, Andrés decidió radicar una denuncia en la comisión de acusaciones, adjuntando la entrevista que hizo esta persona ante la gravedad de juramento frente a los abogados en Estados Unidos, pero tristemente esta fue engavetada en el baúl del olvido. La sorpresa, que para este momento ya nada nos sorprendía, fue ver cómo el gobierno colombiano, sabiendo que era cierto que el tratado no se encontraba vigente y así estaba publicado en la página de la Cancillería, logró cambiar esa política y amañar las cosas para inducir en error al juez americano, convenciéndolo de lo que no era cierto, es decir, que el tratado sí estaba vigente, lo que llevó a que por tercera vez Andrés fuera detenido en septiembre del 2017. Todo debido al engaño del gobierno colombiano al juez americano. La pelea de la extradición continuaba, la lucha por conseguir el asilo permanecía y la eterna espera por un fallo favorable en Naciones Unidas se hacía más necesario. Mientras todo esto era la prioridad de mi vida, junto con el bienestar de mis hijos, Andrés la pasaba muy mal. Aguantaba frío, hambre, maltrato, soledad, pero él nunca se quejó. Él, a pesar de su sufrimiento en esa cruel cárcel de máxima seguridad, luchaba por mantenerse vivo, fuerte y en lucha constante por su libertad. Fue y será siempre mi ídolo, mi héroe, mi ejemplo. Si siempre lo he amado por ser un ser hermoso, detallista, dedicado, inteligente, honesto, trabajador, desde eso lo amo mucho más por su resiliencia, su disciplina, su espiritualidad, su fortaleza. El mejor ejemplo para Juan Hielo, el mejor esposo y papá que la vida nos pudo dar. Los días de visita eran los miércoles a las 5 de la tarde. Nos tomaba mucho más tiempo el ir desde la casa a la cárcel que el tiempo que pasábamos con él, pero era nuestra ilusión de la semana ir a ver a papá. Pasaron así 1 año y 9 meses más, 2 navidades, cumpleaños, aniversarios, celebraciones y momentos que quedaron y aún siguen pendientes por celebrar juntos. En noviembre de 2018, cuando Andrés llevaba ya 1 año y 2 meses detenido en el Federal Detention Center de Miami, una noticia que llevábamos esperando desde casi 4 años nos llenaba de alegría y esperanza. El Comité Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas fallaba a nuestro favor, reconocía las violaciones al debido proceso en el caso de Andrés y solicitaba al Estado colombiano el concederle a Andrés el derecho universal a que su sentencia condenatoria fuera revisada en segunda instancia. Cada vez que nos sentíamos desfallecer, la vida nos sorprendía con motivos para seguir adelante. Esto era un gran paso, era un gran logro. Quienes juiciosa y objetivamente se han detenido a estudiar todo lo que pasó en el caso de Andrés con Agroingreso Seguro, desde que salió el escándalo, esa suma abrumadora de medios y periodistas condenándolo antes de que la fiscalía siquiera abriera investigación, una acusación en un teatro y no una sala de audiencias, una detención arbitraria aceptada por un juez enemigo político del gobierno al cual Andrés perteneció, un juicio en el que en las audiencias brillaba la ausencia de la mayoría de magistrados, una condena firmada por una magistrada que nunca asistió a una sola audiencia,
pues se posesionó después de terminado el juicio. Unos magistrados involucrados, investigados y condenados por pertenecer al cartel de la toga. Unos magistrados que fallaban según intereses políticos, mas no argumentos jurídicos, mucho menos éticos. Quienes verdaderamente han hecho ese trabajo juicioso han logrado ver la realidad y entender nuestra verdad. Hay mucho que mostrar y evidenciar todavía en este caso, y mi anhelo es que los medios de comunicación, quienes tienen el poder y la capacidad de hacerlo, se decidan a investigar, estudiar con profundidad y sacar a la luz tantos atropellos cometidos en contra de mi esposo y mi familia. Esta historia que hemos tenido que vivir ha sido una montaña rusa, llena de subidas, caídas, vueltas, angustias, adrenalina, retos y temores. Ha sido una vida que muchos han querido destruir, acabar, callar, pero por más odio que atrae, la gracia de Dios siempre nos acompaña y protege, y su luz siempre se impone. Hemos aprendido a aceptar la voluntad de Dios en toda esta injusticia, a entender su propósito y a esperar en Él su manifestación y glorificación. Sin Él, nada de esto que hoy puedo contar habría sido posible, pues en Él me he refugiado y lo seguiré haciendo por siempre. 8 meses después de este gran reconocimiento y fallo por parte del Comité de Derechos Humanos, 8 meses más que tuvo que pasar mi esposo en ese horrible lugar, el 8 de julio de 2019, el gobierno americano firmó la extradición de Andrés. No sabíamos cuándo se llevaría a cabo, podía ser en cualquier momento. Y desde ahí, mi sueño y anhelo de quedarnos en los Estados Unidos se empezaba a desvanecer. Eso no era lo que yo le pedía a Dios, eso no era lo que ni yo, ni mis hijos, ni Andrés queríamos. No queríamos volver a Colombia, donde no tendríamos garantías judiciales, ni la certeza de que pudieran proteger la vida de mi esposo. No queríamos regresar a Colombia, a ese país tan polarizado y lleno de odio que por tanto tiempo nos rechazó. Una vez más, la vida nos ponía donde no queríamos estar. La noche del jueves 11 de julio de 2019, 4 días después de la firma de la extradición, por alguna razón que desconozco, me quedó imposible conciliar el sueño. A las 3 de la madrugada me desperté sintiendo una profunda angustia, sintiendo que Andrés ya había sido llevado a Colombia. Hasta ese momento, para mí la posibilidad de quedarnos en Estados Unidos seguía siendo mi mayor ilusión. Hasta el último instante esperé por un milagro. Por eso empecé a orar y pedirle a Dios que me ayudara a aceptar su voluntad, aun y a pesar de que esto no fuera lo que yo tanto le había pedido, que si lo que mi corazón me decía era cierto y Andrés ya estaba de regreso a Colombia, país que por más mío que fuera me llenaba de terror, lo protegiera y lo cuidara. Logré quedarme dormida y tuve un sueño, o mejor una pesadilla, en la que Andrés y yo estábamos juntos en el Federal Detention Center. Íbamos en un bus haciendo un programa de televisión para la cárcel. Cuando nos bajábamos del bus, Andrés se iba por la derecha y yo por la izquierda. En ese momento un compañero que Andrés había tenido en la cárcel me decía: «Señora, a Andrés ya se lo llevaron a Colombia, él está bien, pero que se cuide porque tiene muchos enemigos que lo quieren matar». Al abrir mis ojos llorando y angustiada, me desperté con la noticia de que el avión que llevaba a Andrés extraditado estaba aterrizando en Colombia.